Bien, continuamos con esta experiencia de aprendizaje de UCO 223. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las falacias. Y esto es un tema que nosotros vivimos afectados con este tema, sobre todo los medios de comunicación nos atacan con esta situación, con estos temas, pero nosotros básicamente no le prestamos mucha atención. Y cuando hablamos de algo que es falacio, ¿verdad? Que una falacia es algo que no es verdadero. Podemos decir que las falacias son trampas o errores en los que puede caer el receptor. En los videos anteriores estuvimos hablando sobre los problemas del emisor al transmitir el mensaje, pero ahora vamos a ver los problemas que el receptor tiene al interpretar el mensaje. Y el receptor va a tener o va a pasar por un error de razonamiento que, ¿verdad?, lleva al receptor a llegar a una conclusión falsa. Así que todos nosotros hemos creído falacias muchas veces en nuestra vida. Y nos dice que las falacias emocionales, en primer lugar, son producidas por factores que apelan a los sentimientos, ¿verdad? Son producidas por factores que apelan a las pasiones, a las emociones. Por ejemplo, una falacia puede ser, ¿verdad? Unos receptores que son unas personas que van a contratar a alguien para una empresa. Y esta junta de directores, por ejemplo, entrevistan a esta persona que no tiene experiencia, que tiene unos estudios que no son muy confiables, pero él les dice que él tiene 2 hijos, que necesita alimentarlos, que les pasa esto, ¿verdad? Y apela a los sentimientos de estas personas y estas personas terminan creyendo que es la persona más adecuada. Y eso es una falacia emocional. Nosotros llegamos a conclusiones erradas cuando hablamos con personas que intentan manipularnos emocionalmente, porque a todos en algún momento nos han querido manipular. Los que son padres, sus hijos, muchas veces las parejas quieren manipular, muchas veces los padres quieren manipular y quizás usted mismo ha querido manipular a alguien. Así que usted utiliza el apelar a los sentimientos y al corazón para que a esa persona se conduele de usted y le dé lo que usted está necesitando. ¿No usa usted a veces falacias emocionales cuando le va a pedir una ayuda al profesor? A veces tengo estudiantes que vienen con esas falacias emocionales. Por otro lado, jóvenes, tenemos las falacias lógicas. Son falacias donde generalmente nosotros tenemos este proceso de razonamiento, disculpen, que es el método de razonamiento que parte de algo general que se aplica entonces a algo particular. Hay una generalización. Por ejemplo, podemos decir todos los puertorriqueños son alegres. Esto es un ejemplo de un razonamiento general. Así que si todos son alegres, yo tengo que ser alegre. Y realmente, ¿todos los puertorriqueños son alegres? Claro que no. Hay puertorriqueños que no son alegres. Así que vamos a ver que la deducción nos va a llevar a nosotros, ese proceso de razonamiento de la deducción nos puede llevar a tener algún tipo de falacia. Por ejemplo, les invito a que ustedes observen esto que tenemos aquí. Por ejemplo,
un ejemplo bastante cómico donde este científico, ¿verdad? Dice que la Tierra es redonda. Y entonces una persona le dice, redonda, si todo el mundo sabe que es plana. Así que es una falacia creer que porque todo el mundo cree lo mismo, eso es verdad. No siempre la mayoría tiene la razón. Y nosotros podemos caer en este error de interpretación y de raciocinio porque nos dejamos a veces llevar por lo que los demás piensan y no verdaderamente lo que los demás piensan es lo que es verdad. También tenemos por allí el proceso de inducción, que es que me pasa a mí algo particular, me pasó a mí algo particular y yo pretendo establecer una conclusión general. Por ejemplo, yo salí con una persona, tuve una pareja de Argentina y era muy orgulloso. Así que yo llego a la conclusión de que todos los argentinos son muy orgullosos. Y eso puede ser una falacia porque conozco gente argentina muy humilde. Por ejemplo, cada águila que yo he observado tiene plumas oscuras. Por lo tanto, todas las águilas tienen plumas oscuras, pero puede ser que haya una especie de águila, perdón, en otra parte del mundo que no tiene las plumas oscuras. Así que yo no puedo establecer una conclusión general por algo particular que yo he experimentado. Eso también es una falacia. Y aquí hay un ejercicio para que usted practique y lo va a estar contestando en un ejercicio del módulo de esta semana, ¿ok? Usted tiene que identificar si aquí se usa el razonamiento inductivo o si está utilizando el razonamiento deductivo. ¿Y por qué les traigo esto a colación, jóvenes? Porque los exámenes graduados que ustedes toman para ir a maestría siempre van a tener ejercicios de razonamiento verbal y ellos lo que quieren probar es si verdaderamente, si efectivamente usted puede utilizar ambos estilos, ¿verdad? Concepciones de razonamiento. Bien, vamos entonces a las falacias lógicas. Son son errores causados en ese proceso de pensamiento, tanto inductivo como deductivo. Y la primera falacia que encontramos ahí es la causa falsa. Cuando tú llegas por deducción a la conclusión falsa o absurda, que no mantiene una relación entre causa y efecto. Por ejemplo, miren el ejemplo, saqué A en el último examen por mi amuleto. Verdaderamente un amuleto. Así que vemos que esto puede ser una absurda esa conclusión. Por ejemplo, vemos por aquí, le dice, no, aquí no hay tigres. No hay tigres porque yo puse mi amuleto anti-tigres por aquí. Así que es una causa falsa. Muchas veces algo no pasa o algo pasa y llegamos a la conclusión falsa que fue por X o Y circunstancia. También tenemos la generalización falsa y de esa pecamos muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando decimos que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales, esto es una generalización falsa y eso pues lo vamos a ver más adelante, lo vamos a tocar más en detalle. Así que, por ejemplo, todas las mujeres puertorriqueñas que conozco se pintan el pelo, por lo tanto, todas las mujeres en Puerto Rico se pintan el pelo, ¿ok? Así que es una generalización falsa porque yo soy una mujer puertorriqueña y no me pinto el pelo. Por ejemplo, miren este ejemplo, generalización apresurada. Dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras, pero básicamente solamente, ¿verdad?
todas las ovejas son negras porque vi una negra. Eso es una generalización falsa porque hay otras que no lo son. Bien, analogía falsa. Cuando por deducción llegas a una conclusión que es falsa, pues la semejanza entre los dos objetos es falsa. Por ejemplo, Paco es trabajador, Pedro es trabajador, pues Paco y Pedro son el mismo tipo de hombre y no necesariamente, porque pueden haber otras características que los hacen ser diferentes. Así que básicamente esa analogía falsa, por ejemplo, eso pasa mucho con los hermanos. Pensamos que María, una gran estudiante, buena para las matemáticas, pues podemos entender que su hermano Paco también va a ser bueno en la matemática porque es hermano de María y no necesariamente, quizás Paco es mejor en inglés, en español o en historia. Así que muchas veces, gente, la analogía falsa de comparar una persona con otra y poder establecer un cierto grado de igualdad es una falacia. Y yo quiero decirles que nosotros vemos, cuando yo escucho los analistas políticos, cuando yo escucho muchos reporteros en los medios de comunicación, me doy cuenta, ¿verdad? Que hay mucha falacia, mucha falacia. Aquí tenemos, ¿verdad?, el falso dilema. Y cuando hablamos del falso dilema, hablamos de estas personas que cuando están frente a una situación comunicativa piensan que la vida es blanco o negro, pero realmente también hay gris. Por ejemplo, mire, las canas nacen o con los años o por los malos ratos. Y no necesariamente. Puede haber una persona muy feliz en su vida y muy joven que tiene canas, porque hay otras razones por las cuales las canas salen, no solamente por la edad. Bien, así que a veces las personas no pueden resolver sus problemas comunicativos porque ante una situación que están tratando de trabajar, solo se limitan a ver dos opciones, cuando pueden haber otras más. Por ejemplo, vemos aquí este falso dilema de este señor que le dice, entonces, ¿qué eliges? ¿Cenas conmigo o vamos directamente a mi casa? Y no, hay otra opción, que es la opción de adiós, amigo, ¿verdad? Y eso es un falso dilema, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la ignorancia de la cuestión, que es relacionar dos premisas distintas. Eh, ¿verdad? Suponiendo que una valida la otra, ¿verdad? Por ejemplo, usted pasó por allí y pasó por el teatro esa noche y no vio casi nadie en la obra de teatro. Así que entonces tú dices, wow, esa obra de teatro debe ser bien mala, porque mira qué pocas personas hay. Sin embargo, tú no conoces la razón. Y muchas veces nosotros llegamos a juicios precipitados cuando no conocemos toda la cuestión del asunto. Y esto lo vamos a trabajar más adelante. Por ejemplo, fueron muy pocas personas a la obra era mala y no necesariamente, quizás llovió, quizás los boletos eran muy caros, puede haber otra razón por la cual esto suceda. Tenemos entonces también el equívoco, que es cuando en un mismo contexto se utiliza una palabra con dos significados distintos. Por ejemplo, el fin de mi vida es la perfección, la muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es precepción. Y no es así porque el fin de mi vida, ¿verdad? Es el objetivo de mi vida, es la perfección. Y fin aquí se está refiriendo a básicamente del término de algo y no son palabras que se relacionan. Bien, por otro lado tenemos la anfibología, ¿verdad? Y es cuando, por ejemplo, miren este ejemplo, se venden anaqueles para libros de madera. El hecho de la construcción estar equivocada, tú puedes entender que los libros son del material de madera, pero no es así. Es que los anaqueles son de madera, ¿verdad? Por ejemplo, se venden juguetes para niños de jabón.
Y no es que los niños son de jabón, sino que los juguetes que se están vendiendo son del material de jabón. Así